Nuestro principal objetivo es difundir información sobre interacciones y reacciones adversas medicamentosas a la población en general para crear conciencia sobre el uso racional de medicamentos. Se define como toda sustancia química que es tratamiento y prevención de enfermedades o de síntomas o signos patológicos o que es capaz de modificar los ritmos biológicos. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, estos productos deben ser absolutamente seguros, eficaces y de buena calidad y ser recetados y utilizados de manera racional. Una reacción adversa a medicamentos, cuyo acrónimo es RAM, la OMS la definió como una respuesta a un fármaco que es nociva y no intencionada, y que tiene lugar cuando éste se administra en dosis utilizadas normalmente en seres humanos para la profilaxis, diagnóstico, tratamiento de una enfermedad o para la modificación de una función fisiológica. Vamos a decir que una interacción medicamentosa tiene lugar cuando la acción del medicamento se ve alterada, modificada, transformada o perturbada por la acción de otro medicamento o la acción de algún alimento, por la propia enfermedad o por las características. Cuando existe lugar de una interacción entre medicamentos y medicamento-alimento, el efecto terapéutico o tóxico puede ser de intensidad mayor o menor. Interacciones alimento-medicamento, que es la influencia de los alimentos y de la dieta sobre los fármacos, que son efectos inespecíficos provocados por la presencia de alimentos en el tracto gastrointestinal, efectos de un componente concreto del alimento y efectos derivados de un desequilibrio significativo de algún componente de la dieta. Interacciones medicamento-alimento, influencia de los fármacos sobre el aprovechamiento y sobre el estado nutricional. Esta interacción es directa entre un nutriente y el fármaco y efectos provocados por el fármaco en las funciones fisiológicas orgánicas. Interacciones medicamento-medicamento pueden inducir el desarrollo de reacciones adversas y reducir o aumentar la clínica. La última es la más común en personas mayores debido a las patologías propias de la edad y esto deriva en la polifarmacia. Cabe mencionar que los estudios de las interacciones con alimentos son limitados, debido a que estos efectos son sutiles en su manifestación y difíciles de detectar e identificar. Las interacciones medicamento-medicamento son las más comunes y estas pueden causar múltiples patologías y daños en el organismo. La mucosa gástrica duodenal está normalmente protegida de los efectos dañinos del ácido gástrico y pepsina por mecanismos mal definidos. Las úlceras pueden surgir cuando existe un desequilibrio entre los factores agresivos y defensivos que hacen que la mucosa sea susceptible al daño. Dos de los factores que pueden causar la alteración de la mucosa en pacientes con enfermedades ácido-péptica son el estrés y los malos hábitos derivados de la dieta. Los factores de riesgo para desarrollar úlcera péptica incluyen infección por Helicobacter pylori, consumo de alcohol y tabaco, uso de antiinflamatorios no esteroideos y síndrome de Zollinger-Ellison. Las úlceras pépticas inducidas por medicamentos no son exclusivas de los antiinflamatorios. Otros medicamentos como bisfosfonatos, suplementos de potasio, corticosteroides, los anticoagulantes y la quimioterapia. Un metaanálisis de estudios observacionales dio como resultado la conclusión de que los AINE, antiinflamatorios no esteroideos, el uso de aspirina y la infección por Helicobacter pylori aumentan el riesgo de enfermedad ulcerosa péptica de forma independiente. Estas úlceras representan un gran riesgo de sufrir una hemorragia digestiva. El uso concomitante de AINE o aspirina con anticoagulantes, corticosteroides e inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina aumentan el riesgo de hemorragia digestiva alta a través de la inhibición de la síntesis de prostaglandinas y la alteración de las defensas mucosas. Los pacientes que son ingresados en el hospital con hemorragia a menudo toman medicamentos antiinflamatorios no esteroideos o aspirina, y estos deben interrumpirse lo antes posible. La insuficiencia hepática es causada por un trastorno o sustancia que daña el hígado. Para empezar, el hígado procesa muchas drogas y sustancias, toxinas y productos de desecho del cuerpo. Estos las descompone en sustancias que son menos dañinas para el cuerpo y más fáciles de eliminar mediante la bilis. Al procesar estas sustancias, se acumulan en el torrente sanguíneo.
y como resultado se incrementan muchos efectos de fármacos y toxinas. Si el hígado no puede procesar la bilirrubina, esta se acumula en la sangre y se deposita en la piel. Esto da como resultado la aparición de ictericia. Esto significa una coloración amarillenta en los ojos y en la piel. Bueno, en cuanto a la insuficiencia renal, ocurre algo parecido, y esto es cuando los riñones pierden de repente la capacidad de filtrar los desechos de la sangre. En esta se encuentran dos tipos, que es la insuficiencia renal aguda, y en este caso el funcionamiento de los riñones se detiene de forma repentina por diversos motivos, ya sea por un accidente, una intoxicación, medicación concreta, diarreas o exceso de diuréticos. Y en cuanto a la enfermedad renal crónica, suele ser consecuencia de otra enfermedad, generalmente de la hipertensión arterial o diabetes. Es una enfermedad inflamatoria de la mucosa gástrica producida por factores exógenos y endógenos que produce síntomas dispépticos. El daño de la mucosa gástrica depende del tiempo de permanencia del factor o factores injuriantes a través de la denominada barrera gástrica. Helicobacter pylori es una bacteria gram negativa que coloniza exitosamente la mucosa gástrica humana. Este patógeno es el principal agente etiológico de diversas patologías del tracto gastrointestinal e infecta aproximadamente a la mitad de la población mundial. Esta es de origen bacteriano y es producida por la ingestión de alimentos contaminados por gérmenes o sus toxinas. Entre sus causas fundamentales se destacan los fármacos, en especial los AINES, el alcohol y las enfermedades asociadas por estrés. Esta se caracteriza por reducción y pérdida de las glándulas gástricas. Esta produce una inflamación crónica de la mucosa gástrica y adelgazamiento de esta. Es una entidad clínica poco frecuente con importante componente genético y familiar, a frecuencia de asociación con enfermedades de origen inmunológico y la comprobación de anticuerpos frente a las células parietales. Se define como la lesión o daño en el hígado que puede ser resultado de las interacciones medicamentosas, aunque también puede ser químicas o suplementos nutricionales. Esto se debe a que el principal órgano donde se metabolizan los medicamentos y otras sustancias es el hígado. Esto se da por el consumo inadecuado o excesivo de medicamentos. Los principales síntomas son ictericia, picazón, dolor abdominal en la parte superior derecha del abdomen, cansancio, pérdida de apetito, náuseas y vómito. Los factores que pueden incrementar el riesgo de padecer hepatotoxicidad son tener hepatitis, consumir alcohol, tener una enfermedad hepática y consumir medicamentos excesivamente o irracionalmente. Un accidente cerebrovascular es causado por un coágulo sanguíneo que bloquea o tapa un vaso sanguíneo en el cerebro. Esto evita que la sangre fluya hacia este órgano. Los accidentes cerebrovasculares se pueden dar cuando hay una interacción medicamentosa entre la fenilefrina, que cuando es administrada simultáneamente con pseudoefedrina. Los principales síntomas de un derrame cerebral son entumecimiento o debilidad repentina de la cara, brazo o piernas, confusión repentina, dificultad para hablar o entender el lenguaje, dificultad repentina para ver uno o con ambos ojos, problemas para caminar y dolor de cabeza severo sin causa conocida. Sucede cuando se produce una obstrucción en una arteria que va al cerebro debido a la formación de un coágulo sanguíneo o depósito de grasa. Ocurre cuando un vaso sangra dentro del cerebro. La presión alta es el principal factor de riesgo, aparte de las interacciones medicamentosas. Algunos otros factores de riesgo son frecuencia cardíaca irregular, diabetes, tener antecedentes familiares de esta enfermedad, colesterol alto y obesidad. Y tener un historial de accidentes cerebrovasculares previos o accidentes isquémicos transitorios. Se aplicó una encuesta a 63 personas con un promedio de 30 años, el 52% hombres y el 49% mujeres. Las preguntas más relevantes fueron: el 52% que es una interacción medicamentosa, sin embargo el 48% sí lo sabe. El 92% del total de entrevistados sí se ha automedicado y solo el 8% no lo ha hecho. El 78% de los entrevistados sí se informan de las reacciones adversas que tienen los medicamentos que consumen.
mientras que el 14% restante no lo hace. Como conclusión, es importante que no te automediques, que leas las etiquetas de los medicamentos, informarte sobre los alimentos que se deben evitar y las interacciones que pueda tener con otros medicamentos. Consulte a su médico.